Estás en Una casa sobre el mar, un programa de entrevistas chill out con los mejores asesores financieros de España y Latinoamérica. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast Una casa sobre el mar, patrocinado por Lombia Capital. Un saludo a todos los asesores, inversores y a ese interesado en tomar decisiones inteligentes de inversión. Hoy, desde nuestro estudio en Madrid, seguimos reforzando una sección que venimos preparando desde hace ya tiempo y que forma parte de esas novedades que nos está dejando la tercera temporada de Una casa sobre el mar. Hoy estrenamos entrevista con nuestro primer asesor financiero invitado del mercado US Offshore, específicamente desde Miami. Tenemos la suerte de poder charlar hoy con Iván Dolz, quien es el CEO de Andbank Advisory USA, que como muchos y el propio Iván sabe, desde Lombia Capital tenemos una extraordinaria relación con todo el grupo Andbank y esto no hace más que reforzar esa estima recíproca. Primera entrevista en un mercado en pleno crecimiento, con mucha diversidad de actores y con características muy propias que conoceremos en breve a través de una experiencia dilatada como la de Iván en la región. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Amigo, yo hoy estoy particularmente ilusionado por este otro hito que alcanzamos. ¿Qué tal? Efectivamente, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, Una casa sobre el mar no deja de innovar y la entrevista de hoy es muestra de esa filosofía. Como bien has comentado, Francisco, nuestro invitado de hoy es Iván Dolz, que es el CEO de Andbank Advisory USA en Estados Unidos. Y lógicamente Iván ha atendido a nuestra petición y le hemos pedido que nos diga qué tres hitos definirían su carrera profesional. Iván nació en Madrid, aunque está en Estados Unidos, y nos dice que fue nombrado como socio de GBS Finanzas en España, donde empezó como analista y escaló hasta ser socio con participación en la compañía, que muy gratamente y muy generosamente pues sus socios le dieron participación para fidelizarle. Luego se va a Estados Unidos, donde monta un family office y está entre Nueva York, Miami, y dura ahí 2 años, en el que además, y esto es muy importante, Francisco, recibe el apoyo de su familia, porque irte de tu ciudad donde naces y emprender un nuevo reto profesional en otro lugar es importante que tu familia te apoye. Y bueno, sobre todo es increíble que habiendo hecho carrera en Madrid, en una empresa mediana española, pues iban a acabarse cruzando el charco a Nueva York. Luego, posteriormente, vende la compañía que fue su casa durante 20 años, GBS Finance España, la venden a Creant, y GBS Finance USA la venden a Andbank, donde él está actualmente y es su destino como CEO y como head de Key Clients. Y bueno, en 2022, como has comentado, pasa a ser consejero delegado y managing director del negocio de asesoramiento, o RIA, en Andbank, en Estados Unidos, y bueno, pues ahí está desarrollando su carrera actualmente. Es una impresionante trayectoria. Iván, enhorabuena, bienvenido a Una casa sobre el mar. Estamos ansiosos de que nos cuentes más. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que pues me hace particular ilusión ser el primer invitado a este lado del charco, así que pues aquí estoy encantado de ser el primer entrevistado. Sí, lo comentábamos Iván y yo fuera de micros, que de verdad nos ilusionaba muchísimo la entrevista de hoy porque es otro hito que alcanzamos, Iván, y gracias por sumarte ya activamente a esta casa, ¿no? Como sabes, Iván, nosotros hemos preparado una serie de preguntas que queremos hacerte sobre ti, sobre, oye, cómo has llegado hasta aquí, cuál ha sido un poco tu experiencia profesional hasta la fecha, desgranar un poquito más ese perfil, ¿no? Y arranco yo con la primera, si te parece, Iván. Te lo decíamos antes, efectivamente, eres el primer asesor que entrevistamos para el mercado de US Offshore y eso nos da especial ilusión, un mercado en el que tenemos además muchas expectativas, ¿no? Y creemos que sea uno de esos sitios donde una gestora de fondos global, como puede ser Lombia Capital, tiene que estar, ¿no? Pero hablando de ti, que es un poco nuestra prioridad de esta entrevista y de tu experiencia,
Eres madrileño y Madrid también es la ciudad donde hiciste el cole, la universidad, ¿no? ¿Cómo surge, porque siempre nos da esa curiosidad, cómo surge la oportunidad de irte allí a Estados Unidos y cuál es el principal gancho que te hizo tomar la decisión de continuar allí tu desarrollo profesional? Pues la verdad es de esas sorpresas que te da la vida totalmente inesperadas, porque uno la verdad es que piensa que el salto a Estados Unidos lo da o muy al principio de su carrera o habiendo estudiado aquí, pero desde una empresa española donde se atienden a clientes españoles, de repente pensar que vas a trabajar en Nueva York, pues bueno, me lo dicen 10 años antes de moverme y no me lo hubiera creído. Pero bueno, el tema es que nosotros teníamos un modelo de family office muy internacional y yo creo que bastante pionero y bastante bueno. Conocimos a unos profesionales que trabajaban en Nueva York que se decidieron asociar con nosotros y bueno, pues de repente me vi con 30 y tantos dando el salto, primero haciendo un poco de commute entre Madrid y Nueva York, que como comentabas antes, pues no es fácil, tengo 3 niñas pequeñas y bueno, una mujer obviamente que no estaban todo el tiempo que tenían que estar conmigo, pero bueno, preparando todo ese camino para que pudieran venir. Y una vez estando aquí, pues los ganchos son tanto esa oportunidad familiar que estamos hablando, como por supuesto pues los hitos profesionales que iban ocurriendo y generando nuevos retos, ¿no? De hecho, hace 3 años tuvimos la oportunidad de volver y no, tomamos la decisión de seguir aquí porque no era el momento. Qué bien. Pues hay que tener narices, Iván. Tener la oportunidad de volver a tu casa y querer quedarte, pues es significativo. O sea que, bueno, sí. Pues en ese sentido, te felicitamos ese valor que tuvisteis tú y tu familia. Mira, Iván, queremos que nos ayudes a entender cuáles son las principales diferencias que hay entre un servicio de banca privada en España con respecto al tuyo, ahí en Estados Unidos. Sabemos que el mercado de US Offshore se concentra en gran parte en Miami, desde hace ya muchos años. Pero queremos que nos cuentes con qué tipo de inversor lidias en tu día a día, qué necesidades tiene, cuál es el activo que históricamente más ha demandado, qué le podéis ofrecer vosotros a ese perfil de inversor o de cliente que es distinto, entiendo, al de banca privada española. Sí, bueno, tiene muchas similitudes, porque al final, pues asesorar es asesorar en cualquier parte, ¿no? Pero sí es verdad, como comentas, que principalmente, pues nuestros clientes son latinoamericanos en su gran mayoría, que están preocupados por la situación de su país. Diría que hoy, tras las elecciones ayer de Brasil, pues ya tenemos un mapa en el que hay populismos pues en muchos de estos países y la gente pues está preocupada pues porque le ha costado mucho ahorrar y montar empresas y ganar su dinero, y te diría que por supuesto buscan rentabilidad, como puede pasarle a cualquier inversor español, pero también buscan seguridad, ¿no? O tener una plaza en la que saben que pueden tener parte de su patrimonio totalmente seguro. En cuanto a lo que ofrecemos, pues hacemos ese modelo casi de family office, porque banca hace banca privada y solo banca privada. Entonces, bueno, pues tenemos un modelo de multicustodia. Por supuesto, utilizamos Bank of New York Pershing, que tiene pues la máxima calidad crediticia y un precio fantástico para los clientes que lo quieran usar, pero podemos asesorar y consolidar donde quiera estar el cliente, ¿no? Entonces es un modelo muy parecido a ese family office de alto nivel y te diría que no es tan distinto a lo que llevo toda la vida haciendo, ¿no? Obviamente siempre hay peculiaridades de la región que tienes que desarrollar y aprender, pero al final pues es un negocio de confianza y la confianza se gana igual en prácticamente todas partes. Justamente, Iván, comentas un tema que para nosotros es muy interesante, ¿no? Y como habrás visto de mi acento, yo estoy muy ligado a toda esa zona muy cerquita de Miami, además. pero lo que te iba a preguntar, que nosotros lo comentamos mucho ahora que estamos empezando a conocer el mercado de US Offshore, es a mayor incertidumbre en el resto de países, ¿no? de Latinoamérica, pareciera que Miami se consolida como mercado receptor de patrimonios en la región. ¿Esto es así? ¿Tú crees que esto es una condición? Que yo creo que nos lo respondías antes. Y la segunda pregunta en esta misma línea es,
Además de evidentemente todos los patrimonios latinoamericanos allí en Miami, en US Offshore, ¿qué otras nacionalidades o qué otros inversores vienen de otras partes del mundo que pueden ser significativos para la industria? Bueno, la verdad es que Miami está viendo un crecimiento que es espectacular. Yo os diría que los casi 8 años que llevo viviendo aquí es otra ciudad. Es un desarrollo impresionante en todo, ¿no? En cantidad de gente, en edificios, en desarrollos urbanísticos, en todo, ¿no? Entonces esto, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Una es claramente lo que hablábamos de clientes que buscan pues dólar y seguridad en Estados Unidos desde todas partes del mundo, pero luego está recibiendo también un flujo muy importante de propios americanos, sobre todo después de todo lo del tema del COVID. O sea, pensar que al final Florida y Miami igual, pues es un sitio donde hace buen tiempo prácticamente todo el año, con un clima muy agradable, con mar, y luego algo que no sabe todo el mundo es que tiene unas condiciones fiscales bastante ventajosas dentro de Estados Unidos comparado con otros estados. Por ejemplo, aquí no hay lo que llaman el impuesto del Estado. Aquí tienes el impuesto general, pero no te cobran por parte del Estado. Entonces, frente a estar en California o estar en Nueva York, ahora que mucha gente pues ha decidido trabajar desde casa, por ejemplo, o que valora más donde vive y menos el estar en una plaza tradicionalmente financiera, pues de repente se encuentra con un sitio donde paga menos impuestos y vive mejor. Entonces está viniendo muchísima empresa americana también a poner aquí centros de negocios, mucho hedge fund, mucho nómada digital. Y luego tienes toda la segunda generación de esas familias de las que hablábamos de Latinoamérica que ya han estudiado en Estados Unidos y que quieren que, bueno, pues alguien asesore su patrimonio. Entonces está siendo un centro receptor de clientes de todas partes del mundo. Interesante. Oye, Iván, solemos acabar siempre la entrevista hablando un poquito del entorno actual, ¿vale? Un poco para ver cómo estás tú lidiando con tus clientes hoy en día, donde estamos en un entorno actual de mercado, pues bastante convulso, bastante turbulento, con subidas agresivas por parte de los bancos centrales de los tipos de interés, temas de la inflación, una inflación pues que ha alcanzado niveles nunca antes vistos, yo diría casi en la última década. Todo esto plantea muchísimos retos para vosotros como asesores, pero también para el inversor. De hecho, quizá más para el inversor que para vosotros. No sabemos qué nivel de cultura financiera tienen allí en Miami o en Estados Unidos frente al que tenemos aquí en España o en Europa. Pero bueno, esto también a lo mejor, no sé si vosotros también les hacéis ver que todas estas incertidumbres pues también generan oportunidades, ¿no? Para aquellos que tengan un horizonte o un enfoque de la inversión a largo plazo. Vosotros ahora mismo, Iván, ¿cómo estás lidiando tú con este entorno? ¿Cómo y sobre todo, trayéndonos un poco hacia el terreno, no sabemos si Europa, hablabas antes de dólar y de Estados Unidos como seguridad, no sabemos si Europa es un posicionamiento donde vuestros clientes tienen algo de exposición o no, y si tuviesen en Europa el segmento de pequeñas y medianas compañías, ¿cómo es? ¿Cómo estáis lidiando vosotros en este entorno y cómo es Europa y este segmento de pequeñas y medianas compañías para vuestros inversores? Pues sí, la verdad es que, bueno, estamos viviendo una crisis más. Yo creo que los que llevamos muchos años en este negocio, pues sabemos que cada cierto tiempo de una crisis de este estilo, pero también sabemos que comprar el mercado, sobre todo el mercado de Estados Unidos, un 20% abajo, pues es una oportunidad siempre, ¿no? Sobre todo a unos años vista. Esta crisis yo creo que sí está siendo un poco peculiar, en el que empieza a haber como ganadores y perdedores. Y sí que a Estados Unidos se le está viendo un poco ganador en el medio a largo plazo. El tema de la inflación yo creo que ha afectado de forma muy distinta a Estados Unidos y Europa, dentro de que es mala en todas partes, evidentemente, pero en Estados Unidos, bueno, pues los salarios se adaptan muy rápido, con lo cual la gente tiene una capacidad de no perder poder adquisitivo muy importante. Y luego es una inflación que viene más por la ruptura de la cadena productiva que creó el COVID, y más de demanda, ¿no? De que la gente tiene pues capacidad de gasto y sigue consumiendo. El tema energético, que en Europa juega un papel mucho más importante, aquí es mucho menor. Por poneros un ejemplo, el galón de gasolina aquí desde junio, que yo creo que fue cuando tocó el máximo, llegó a estar a $5.50, que son algo menos de 4 litros, y ahora está en 3,5, con lo cual pues todo eso está contribuyendo a
pues te diría casi a deflación intermensual, ¿no? En eso, en el tema energético, ¿no? Y en Europa, pues ese tema se ve con muchísima más preocupación. Para mí, la verdad es que llevo muchos años hablando de este tema. Para mí es, siendo español y europeo, pues es muy difícil responder que el interés de bolsa europea a este lado del charco pues es bastante menor del que imaginamos, ¿no? Yo creo que al cruzar es una de las primeras cosas que te das cuenta que, aunque creas que no, donde vives te afecta a la hora de tomar las decisiones, porque todos los periódicos, todo lo que lees, pues es sobre ese mismo tema, ¿no? Entonces el inversor de Estados Unidos tiene una exposición a Europa muchas veces relativamente residual, como la que podemos tener nosotros en Europa a Japón. Iván, efectivamente, es cierto que en Estados Unidos el inversor americano pues está leyendo todo el día cosas sobre Estados Unidos, la información que le llega es de Estados Unidos, y a lo mejor Europa puede representar una parte residual, pero vosotros ahí como asesores les tenéis que hacer ver también que en Europa existen muchas y muy buenas oportunidades, sobre todo compañías europeas, incluso que tienen cuota de mercado en Estados Unidos, es decir, que incluso son líderes también en su nicho de mercado en Estados Unidos. ¿Veis vosotros, les hacéis ver que en Europa puede ser una oportunidad también para encontrar buenas compañías y de cara a largo plazo poderse beneficiar? Pues la verdad es que no es fácil, ¿no? Por supuesto, Europa tiene pues algunos sectores en los que es líder, claramente. Uno de ellos podría ser el lujo, ¿no? Como Europa trata el lujo, pues no lo trata nadie, ¿no? En el resto del mundo. Pero al final el argumento de comprar bolsa europea porque está más barata es un argumento que podríamos haber utilizado pues desde la crisis de 2008, prácticamente pues 14 años, y hubiera sido un mal argumento para invertir, ¿no? Pero al final no es cuestión todo de precio, y esto incluso Warren Buffett lo dice, ¿no? Que los defensores del value muchas veces no transmiten lo que él quiere decir. Que algo esté barato no quiere decir que algo sea bueno, solo porque esté barato, ¿no? Lo que uno tiene que pensar es por qué es más barato, y esto, pues, al final las acciones son como cualquier producto que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces hay veces que hay grandes oportunidades porque algo es barato, y otras veces que algo es barato porque es peor, ¿no? Entonces, yo no quiero decir que sea peor, pero es verdad que si uno mira un poco atrás dónde están todas las compañías que han cambiado el mundo en los últimos 15 años, pues su gran mayoría están en Estados Unidos. Y yo creo que Europa haya dejado pasar un tren importante, salvo en alguna compañía muy específica, como por ejemplo pudiera ser el tema de Uber, que en España pues conocemos Cabify. Yo creo que en España se utiliza más Cabify que Uber. Pero hemos dejado que Amazon entrara desde cero, porque no tenían nada en España y se comiera pues una gran parte del negocio de los almacenes, que entrara Netflix y quitara pues un montón de cuota de mercado a todas las telecoms europeas. Y bueno, podemos seguir así con un montón de empresas, ¿no? Incluso Spotify, que creo que originariamente era una empresa europea, pues cruzó el charco a Estados Unidos porque decía que tenía muchas dificultades para hacer crecer su negocio desde el punto de vista burocrático, ¿no? en Europa. Entonces, bueno, como digo, sí hay oportunidades puntuales en determinados sectores. Uno de ellos podría ser el de la automoción, pero también creo que es un sector que va a cambiar mucho los próximos años, tanto con la conducción autónoma como con los coches eléctricos. Tenemos buenos laboratorios también, o sea, por supuesto hay compañías buenas, pero yo siempre me acuerdo cuando empecé aquí, me dijo una vez un cliente al que le recomendé Europa, viniendo de Europa, y me dijo, mira, yo Iván, te voy a hacer caso si me miras a los ojos y me dices que Europa va a estar mejor dentro de 3 años. Y yo siempre me lo pregunto, y hoy me lo vuelvo a preguntar y no lo sé. O sea, no digo que no lo sé. Siempre salimos adelante y superamos todo, pero bueno, ahora nos enfrentamos a un momento con una pirámide de población bastante complicada que no estamos resolviendo con el tema de la inmigración, con muchísima deuda y sobre todo con una falta de recursos energéticos o una dependencia de terceros que no nos gustan, como ha demostrado pues, el conflicto de Rusia y Ucrania, que hace que el futuro a corto plazo se vea un poco más complicado que aquí, donde sí hay producción de petróleo y sí hay recursos naturales y sobre todo un mercado. Me hablabas de pequeñas y medianas compañías, pues es que las pequeñas y medianas compañías de Estados Unidos sobreviven con solo Estados Unidos, no necesitan al resto del mundo, ¿no? Mientras que pues, en otros países no siempre es tan así. Bueno, Iván, ya sabes que en España tenemos una deuda pendiente con la educación financiera. Antes hemos comentado algo. Queda mucho trabajo por hacer y esta es la sección
donde nosotros queremos contribuir con nuestro granito de arena a la educación financiera, a la cultura financiera. La hemos llamado Un faro sobre el mar. En esta sección lo que queremos es explicar conceptos e ideas pues, que estén relacionados con el mundo de las finanzas, pero de una manera fresca y divertida, ¿vale? Los que nos están escuchando y ya saben que, bueno, si quieren pasar un rato de formación con los mejores asesores financieros, pues van a encontrar estas píldoras, estos faros en nuestra página web, en la sección de Fórmate. Y a ti, Iván, te vamos a pedir que nos expliques, sobre todo teniendo en cuenta el mercado en el que estás, cuál es el recorrido que debe llevar a cabo un profesional para poder ejercer la actividad de Financial Advisory en Estados Unidos. Pues sí, encantado. Yo creo que tiene muchas similitudes, pero también muchas diferencias, ¿no? Empezando por la carrera. Yo creo que en España principalmente, aunque hay muchas excepciones, se dedica al sector financiero la gente que ha estudiado una carrera puramente financiera. En Estados Unidos muchas veces las carreras se entienden de otra manera. Se pueden estudiar pues, de cualquier cosa y luego especializarse en finanzas. Desde el punto de vista regulatorio, lo que sí tienen es una serie de exámenes que hay que pasar, que aquí los llaman licencias, y que no son fáciles, la verdad. Según si vas a trabajar en un broker o vas a trabajar en una empresa de asesoría, son exámenes distintos, pero son exámenes complicados, con un temario largo, unas 150 preguntas aproximadamente, y una diferencia que también veo en el colegio de mis hijas es que aquí aprobar no es un 5. Igual la materia es un poco más fácil, no lo sé, pero aquí aprobar es el 70-75% correctas para poder pasar ese examen. Es curioso porque vas a una especie de sitio donde hacen exámenes de muchas cosas, no solo de finanzas, sino también, por ejemplo, para ser agente inmobiliario. Parece que estás entrando en una cárcel casi, porque te registran de arriba abajo, te hacen dejar absolutamente todo lo que lleves. El lápiz te lo dan ellos y una hojita para poder apuntar, porque es tipo test en un ordenador. Y te ponen delante de un ordenador muy, muy antiguo que tarda casi en procesar tus respuestas, ¿no? Una vez has acabado y le das al botón, ellos no te dan la nota, simplemente te dice si has pasado o no has pasado, y al dar al botón se queda pensando, no sé, como 2 o 3 minutos antes de darte el resultado. De todas maneras, estos exámenes, para poder hacerlos, te tiene que sponsorizar una empresa, que es la que te registra para el examen, y si tú abandonas esa empresa y no te registra otra, en 2 años lo pierdes. Es decir, lo que tienen es esa formación continua de que si no te estás dedicando durante unos años al negocio para el que has hecho el examen, pues pierdes la licencia y la tienes que volver a sacar. Y desde el punto de vista de compañía también varía un poquito, te tienes que registrar, pues igual que nos registramos en la CNMV española, pero aquí muchas veces el criterio de si te tienes que registrar en un estado o en todo Estados Unidos, pues depende del volumen de activos que asesores, que también es un condicionante. Y luego yo creo que la parte, sobre todo, de alguien que esté en España y de repente diga, oye, pues yo me quiero ir a hacer asesoría financiera a una empresa en Estados Unidos, que hay que tener muy en cuenta es el tema de los visados. Yo creo que los visados antes eran mucho más fáciles de conseguir. Todos hemos oído sobre el famoso sorteo, ¿no? Que te puedes apuntar a un sorteo para ver si te toca un visado de Estados Unidos. Pero los que no son de sorteo, entre la anterior administración, que lo dificultó todo bastante y redujo el número de empleados que se dedicaban a este tema y endureció las condiciones, unido al COVID, que ha puesto pues una cola impresionante de retraso, hace que sacar un visado para trabajar en Estados Unidos pues no sea tan fácil como antes. Por supuesto, lo mejor siempre es tener algún buen asesor, algún abogado que ayude, ¿no? para conseguir todo esto. Entonces, bueno, no es lo más fácil del mundo, pero es como en cualquier otra parte del mundo. Hay que estar preparado para poder asesorar. Oye, Iván, finalizamos la entrevista con nuestro cuestionario, que además hoy estamos muy ilusionados porque salta el charco, ¿no? Hoy como ya sabemos, estás basado en Miami, nos estás contando todas tus experiencias desde allí. Pero más que esa experiencia, también estamos con muchas ganas, ¿no? Y justamente esta sección es en realidad una excusa para, después de hablar de negocios y de tu experiencia profesional, aproximarnos a esa esfera tuya más personal, ¿no? y única.
es también la zona de lo inesperado, ¿no? Y donde descubrimos, bueno, oye, vamos a ir ampliando información acerca de ti desde un punto de vista más humano, ¿no? Te hacemos las preguntas del cuestionario. ¿Cuál es tu primer pensamiento de la mañana, Iván? ¿Y cuál es el último de la noche? Yo creo que aquí he cambiado bastante con los años, ¿no? Antiguamente, como siempre hay un mercado abierto o están los futuros de algún país abierto o algo, os prometo que lo último que miraba antes de dormirme era cómo estaba la bolsa en ese país, y lo primero que hacía al levantarme es cómo venía la que iba a abrir, ¿no? Pero como os digo, he ido cambiando un poco con los años, porque tampoco te aporta mucho eso, ¿no? Todos sabemos que aquí lo importante es el largo plazo, y pensar tan a corto plazo pues solo sirve para preocuparse. Entonces, como os digo, sí he cambiado bastante. Una cosa que estoy intentando hacer desde hace ya un par de años es dejar el móvil pues fuera de la mesilla, ¿no? Intentar sacarlo un poco del cuarto, porque es verdad que yo, en cuanto abro un ojo, si enciendo el móvil o miro la pantalla, ya no me vuelvo a dormir. Y en cambio, desde que lo tengo fuera, pues, claro, pues sí soy capaz de volver a dormirme pues un poquito más. Sí. Entonces yo os diría que al irme a la cama, pues distinto, ¿no? Según el día. Por la mañana sí que lo primero que hago es intentar ordenar un poco todo lo que tengo que hacer, y sobre todo ordenar las prioridades para ver a qué le tengo que dar más importancia y a qué no. Lo recomiendan, ¿no? El tema del móvil en las noches de dejarlo a un lado, o sea que sí, es un buen consejo. Iván, ¿y un momento reciente en el que hayas pensado, oye, qué bien me lo he pasado? ¿No? ¿Tienes alguno que nos cuentes? Bueno, yo soy bastante disfrutor, entonces yo creo que eso lo pienso más o menos todas las semanas de algo que he hecho, pero así algo de lo que puedo hacer memoria, pues yo creo que viajes, ¿no? Viajes con mi mujer y mis hijas, particularmente con el tema de la pandemia, como siempre de algo malo intentamos sacar algo bueno. A nosotros nos afectó con respecto a poder viajar a España. Estuvimos casi 2 años sin poder ir a España y sin ver, pues en mi caso, a mis padres, ¿no? Y a mi hermano, y bueno, fue relativamente duro, pero por intentar sacarlo lo mejor de ello, lo que sí hicimos fue empezar a viajar por dentro de Estados Unidos, y en familia. Incluso hicimos varios viajes en coche, no en roulotte, en coche. Sí. Y hicimos uno por la costa este, otro por la costa oeste y otro de los parques naturales de Estados Unidos. Y la verdad es que lo recuerdo como uno de esos momentos de los que te acuerdas toda la vida, haces un montón de memorias, ¿no? Y es realmente, yo creo que piense qué bien me lo pasé y que lo siga recordando con los meses, pues esos viajes. Sin duda. Oye, Iván, ¿y qué es lo siguiente que te queda por aprender? ¿Hay algo en la lista de los to-dos? Muchísimo, ¿no? En nuestro negocio se aprende todos los días. Yo creo que es la cura de humildad continua, ¿no? A mí cada vez más, ¿no? Cuando te llega alguien y te dice, no, esto se va a mover de esta manera, o el dólar se va a fortalecer seguro, o la bolsa europea va a ir peor que la americana, como he dicho yo antes, pues digo, no, mira, yo creo que lo que somos gestores de probabilidades. Entonces, absolutos no hay nunca. Sí. Y aquí aprendemos continuamente. Yo creo que cada crisis es distinta. Esta es distinta a muchas de las otras que hemos vivido. Yo, desde luego, no había vivido una inflación. Y luego también los agentes bueno, pues los mismos inversores, ¿no? Ahora tenemos generaciones de inversores que piensan de forma muy distinta a la que pensaban los anteriores, ¿no? O tienes mucha gente en el mercado que ni siquiera ha vivido la crisis de 2008, que yo creo que a todos los que la vivimos probablemente sea lo que más nos ha marcado. Pero bueno, yo creo que aprender, sobre todo lo personal, mi mujer siempre dice que yo me obsesiono con temas o con aficiones, y hasta que no aprendo lo suficiente o no lo hago medianamente bien, no paro. Y te diría que un tema pendiente que siempre tengo en la cabeza es aprender a tocar el piano. Lo empecé a hacer en pandemia durante algunos meses, como había algo más de tiempo en casa y tal. Llegué a hacerlo un poquito, pero paré. Y a mí me da mucha rabia parar, así que en algún momento lo retomaré. Oye, qué bien, qué bien. Suena bien, ¿no? Sí. Iván, ¿y hay algún libro que te abrió los ojos, cualquiera, que sea o de finanzas, pero de cualquier tema? Bueno, pues al final a lo que nos dedicamos de finanzas, te diría que pues cualquier cosa de Warren Buffett, pues yo que sé que es un tópico, pero siempre nos gusta, ¿o no? Nos dice, es capaz de poner frases que reflejan la realidad, ¿no? del mundo de las finanzas. Pero sí recuerdo, pues muy al principio de mi carrera, leí 2 libros prácticamente a la vez,
y sí me han servido para darme cuenta de lo que antes decía, ¿no? De que hablar de absolutos es prácticamente imposible en este negocio. Leí el que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street, que es un libro que dice que es casi suerte, ¿no? Invertir bien o invertir mal, y que es fácil batir a los inversores financieros viendo medias, y te prueba que en muchos casos es así. Y lo leí justo después de Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, que es todo lo contrario, ¿no? Habla mucho del sentido común, de cómo el que fue el gestor del fondo de Fidelity durante un montón de años, atiendo al mercado recurrentemente, te habla de todo lo contrario, ¿no? Como un buen proceso y una buena manera de invertir te hacen ser ganador. Y los dos tenían puntos, diciendo totalmente lo contrario, los dos tenían puntos de verdad y de razón, ¿no? Entonces te hace darte cuenta de lo difícil que es este negocio y cómo las verdades absolutas son un error. No existen, ¿no? No existen. Oye, Iván, ¿y un lugar en el mundo? ¿Y por qué lo elegirías? Esto es muy fácil, ¿no? Es, para mí Madrid y España, por eso digo que me costó tanto no ir durante esa época. España, sin duda alguna, es mi casa. Cada vez que voy a España me siento en casa, ¿no? Es donde está mi familia, como decía, mis amigos, mis planes, las calles que han dado tanto de pequeños. España, sin duda. Sí. Con lo bueno y con lo malo, siempre España. Suscribimos que estamos Iván y yo aquí en Madrid, ¿eh? Suscribimos. Lo bueno de viajar bastante a menudo es que puedes tener lo mejor de los dos mundos, claro, ¿no? Estás aquí y luego pues, no es que desaparezca España, sino que intentamos ir siempre en verano, en Navidad, incluso este año fuimos en Semana Santa y toda la familia, o sea que... Sí, es verdad. Oye, Iván, ¿y un momento difícil del que te sientes orgulloso haber superado? ¿Hay algo que quieras compartir? Bueno, orgulloso no sé porque no dependía tanto de mí, pero sí tuve un momento muy difícil aquí en Estados Unidos que te hace darte cuenta, pues, como el mayor inconveniente, como os decía, es estar lejos de tu familia, ¿no? Que es un día pues, nos levantamos por la mañana y mi mujer tenía todos los síntomas de estar teniendo pues un ictus. No podía hablar, empezaba como a llorar, me miraba con cara, o sea, un tema como muy extraño, entonces tuve que sacarla de casa sin que se dieran cuenta mis hijas, porque no quería que vieran el estado en el que estaba su madre, subirla al coche, irme corriendo al hospital, mientras llamaba a unos amigos para que fueran a llevar a las niñas al colegio. Llegué al hospital, se la llevaron corriendo diciendo que era un stroke alert, o sea, una alerta de infarto, desapareció y me quedé ahí como una hora sin poder llamar a familia, amigos, a quién se lo cuento, no quiero preocupar a nadie, pero realmente sin saber si mi mujer si la iba a volver a ver o si la iba a volver a ver tal y como era, ¿no? Luego, bueno, pues resultó ser una enfermedad que son unas migrañas, que se llaman migrañas hemiplégicas, que existen, que yo no había oído hablar en mi vida, y está perfectamente, tiene un tratamiento y bueno, hay que cuidar ciertas cosas, pero nunca le ha vuelto a pasar, ¿no? Esa sería una. Más digo que yo no la superé porque lo pasé, pero no hice nada para pasarlo, ¿no? Claro. Y luego sí hay una reciente también, que bueno, yo creo que en España pues mucha gente conocía a Ignacio Laviña, que era un buen amigo, que se murió en el mes de enero de este año, y a mí sí me hizo replantearme muchas cosas del día a día, ¿no? Nunca sabes qué te va a afectar, y eso lo hizo mucho. Además venía hablando con él bastante los últimos meses. Cuando de repente un día me llaman y me dicen que se ha muerto y que ha sido una enfermedad tan rápida y una persona llena de vida y que no parecía tener casi ningún síntoma y tal, pues me dejó tocado. Y una cosa que he hecho desde enero de este año, por este motivo, ha sido pues darme un paseo todos los días de media hora por la mañana por la playa. De decir, oye, en vez de salir de casa corriendo para ir a trabajar y llegar por la noche a oscuras, pues oye, un tiempo de disfrutar donde vivo, donde estoy, y bueno, pues me doy un paseo de mínimo media hora por la playa en el que pongo en orden la cabeza, me acuerdo de él siempre. Justo. Y bueno, pues sí me ha cambiado algo, ¿no? Ese momento. Interesante reflexión, Iván, y gracias por compartirlo. Esa pasión tuya, ¿hay alguna pasión que no todo el mundo conozca, Iván? Bueno, mis amigos sí la conocen, que es la música y la guitarra, ¿no? Yo toco la guitarra desde hace pues más de 30 años y
y todos los días le dedico al menos 5 minutos por la noche. Como digo yo, por eso siempre aconsejo, a mí no me ha salido bien con mis hijas, desgraciadamente, pero aconsejo a todo el mundo que a sus hijos les enseñe música o les apunte a tocar algún instrumento, porque a mí, de verdad, me convierte un día malo en un día bueno. Sí. O por lo menos me hace olvidarme de lo malo. Me pongo 5 minutos, no necesito más, a tocar y limpio la cabeza de una manera increíble. Oye, qué bueno esto, fenomenal. Oye, Iván, y una que nos interesa particularmente, quizás lo tengas fácil porque estás ahí cerquita de la playa, pero ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues igual te voy a sorprender, porque, bueno, he estado en unos sitios aquí, te puedes imaginar, increíbles, ¿no? O sea, recuerdo el viaje a Galápagos, por ejemplo, también con mi familia aquí, que fue espectacular. Pero si tuviera que elegir un sitio, pues sería en España, sí, y sería en Asturias. En Asturias. Llevo tratando de ir ahí todos los veranos desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, la combinación de montaña, mar, sin calor, que viviendo en Miami, créeme que se agradece por lo menos esos 15 días al año. Sin duda. Pero con esa naturaleza, esos tipos de planes, esa cultura, no sé, me parece un sitio increíble y sin duda es donde construiría una casa sobre el mar. Aunque yo creo que hoy en día una casa sobre el mar ya no nos la deja construir a nadie en ningún sitio, ¿no? Difícil. Oye, pero utópicamente Asturias. Oye, Iván, te lo decíamos al principio, ha sido una entrevista extraordinaria, estábamos muy ilusionados por tenerte aquí con nosotros, a ver si nos vemos físicamente muy pronto además en Miami o por España cuando nos visites. Nos hará especial ilusión saludarte de nuevo. Queríamos darte las gracias, Iván y yo, por dedicarnos este tiempo de hoy, como al principio te lo decíamos, eres parte activa ya de esta casa, te lo agradecemos mucho por la cercanía. Y nada, seguimos en contacto para cualquier cosa que necesitemos en el futuro. Pues al revés, agradeceros a vosotros este tiempo tan entretenido. La verdad es que uno se pone a hablar sin pensar. Sí. Y en efecto, a ver si nos vemos pronto aquí, allí o donde sea. De eso se trata, Iván, que uno se ponga a hablar y no se dé cuenta del tiempo. De esto va Una casa sobre el mar, de conoceros más, de conoceros esa parte personal. Así que nos ha encantado conocerte. Como bien decíamos antes del programa, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo a nivel profesional, pero nos ha encantado conocer también esa parte personal tuya, así que te lo agradecemos mucho y nos veremos pronto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Y esta ha sido una nueva edición de Una casa sobre el mar, un programa producido y realizado por Lombia Capital. Gracias por acompañarnos en esta travesía que iniciamos hace más de 2 años. Continuaremos ayudando a tomar decisiones inteligentes, acompañados por el ruido de las olas y la brisa marina, que Iván además las tiene cerquita. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y por supuesto, si te ha gustado el programa, si te ha gustado nuestro invitado, Iván Dolz, por favor suscríbete. Y además vas a poder contactar con él a través de nuestra página web www.unacasasobrelmar.com, porque tenemos una sección con su biografía y para que se le pueda contactar. Y por supuesto, si queréis saber más de nosotros, nos podéis encontrar en Twitter, @casasobrelmar, en Instagram y LinkedIn. Seguimos abriendo nuevos horizontes y ampliando una comunidad internacional que no para de crecer. Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores por su confianza. Ustedes también forman parte activa de esta casa. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.